¿Será Red Presencia NASA Negra en Facebook? Hola, buenas tardes, amigos y amigas de la Corporación Red Presencia NASA, y bueno, y para todos nuestros seguidores que nos empiezan a seguir en este momento, digamos, damos inicio a este espacio de Remojando la Palabra, un espacio que surge, digamos, en estas circunstancias de confinamiento como una nueva forma de interactuar, de relacionarse, de crear vínculos con otros amigos, con otras personas. Con otras personas que se van conectando, digamos, a este espacio. Mi nombre es José Nepia y una vez más acompañándolo aquí en este espacio de Remojando la Palabra. Remojando la Palabra, un espacio, digamos, que busca compartir la experiencia de muchos compañeros y compañeras, maestros, académicos, líderes sociales, jóvenes. Este es el espacio. Entonces, le damos la bienvenida para todos. Pueden dejar sus comentarios a través de los comentarios en Facebook. Los estaremos leyendo. Si tienen alguna pregunta, lo pueden dejar ahí esos comentarios. Bueno, esta videoconferencia se estará grabando y la podrán consultar, ver 2 veces, 3 veces, las veces que quieran y consideren necesario. Entonces, bienvenidos sean a este espacio. Entonces, hoy estaremos hablando con Manuel Rosenthal, un compañero, digamos, que ha estado en diferentes procesos del movimiento indígena, y que tiene una visión amplia, de una visión geopolítica, digamos, de la lucha y resistencia del movimiento indígena en Latinoamérica. Entonces, hoy nos estará acompañando con una conferencia denominada, ya le vamos a compartir la videoconferencia. Bueno, entonces la videoconferencia se llama Indianizarnos, sentidos, riesgos y caminos de la emancipación de los indígenas y de lo indio en los tiempos que vivimos, aportes y provocaciones. Esa será la conferencia que estaremos compartiendo con el compañero Manuel Rosenthal, que digamos muy amablemente nos ha permitido hacerle esta humilde invitación. Él es activista de movimientos indígenas y populares, habitante del olvido, coleccionista de fracasos, experiencias y memorias. Es médico cirujano, fundador del tejido de comunicación de la ASIN y también fundador de Pueblos en Camino, que es, digamos, un movimiento a nivel de Latinoamérica. Entonces él nos estará dando más detalle en su respectiva presentación. Bueno, por acá nos llegan saludos. Entonces, saludos para la gente de Jambaló, que está muy atenta a la Guardia Indígena, bueno, como siempre, en estos espacios. Entonces, le doy la bienvenida al compañero Manuel Rosenthal para que se presente. Puedes prender tu micrófono, compañero Manuel. ¿Me escuchan? Listo, ahora sí.
Muy bien. Muy bien. Muy buenas tardes a la Red Presencia NASA, a José Irne. No solo la gratitud, sino la felicitación por esta iniciativa y sobre todo en este momento, como decía José Irne, en el que la facultad de lo tecnológico y sobre todo de no estar viendo caras, de no estarnos encontrando, es una barrera y es una barrera grande, pero estos esfuerzos para ir superando esas barreras, y yo confieso que empiezo por tratar de poner el corazón, de dejar el corazón aquí y de imaginarme que estoy conversando con compañeros, compañeras en distintos lugares, con quienes en algunas cosas tenemos acuerdos, en otras desacuerdos, pero justamente ojalá en las diferencias, en la crítica, en la autocrítica, nos encontremos y podamos aportar en un momento muy difícil, pero muy difícil. Yo quisiera empezar por agradecer de todo corazón la oportunidad que he tenido en mi vida y que sigo teniendo ahora, de ir aprendiendo de qué se trata eso de ser hijos e hijas de la Madre Tierra. Eso que se confunde con el nombre o se nombra como ser indios, indias. Y más en unos momentos diré por qué se confunde con ese nombre y por qué digo eso. Pero poder ser uno hijo e hija de la Madre Tierra, para algunas personas sigue siendo una realidad, una manera de vivir. Para algunos pueblos, aún comunidades y naciones enteras. Pero para la mayoría de nosotros y nosotras no. La humanidad hoy en día, para empezar a plantear lo que quiero compartir hoy, a la humanidad la han desterrado. Hemos sido desterrados por una historia conducida desde el egoísmo, desde la codicia, desde el patriarcado, es decir, desde el afán de acumular. Nosotras y nosotros vivimos bajo la historia de unos bandidos. No estoy exagerando ni estoy atacando. Me refiero a bandidos en términos concretos, como a un grupo muy reducido de gente que decidió apropiarse de todo y de todos. Decidió empezar por apropiarse del trabajo de la gente. Decidió apropiarse de la tierra, de la naturaleza. La llamó naturaleza para verla aparte y asumirse aparte, distante de la naturaleza. Es decir, asumió el destierro como un privilegio, como un honor, como una capacidad, como una cualidad, distanciarse de la tierra para robarle. Y entonces empezó a construir una historia. Nosotras y nosotros vivimos bajo la historia de unos bandidos, de el robo permanente, de la destrucción permanente, de la acumulación insaciable, constante. Y en gran medida, como vivimos bajo esa banda de bandidos, nos hemos convertido no solo en reproductores de eso, sino que hemos adquirido una mentalidad, una manera de ver el mundo y de vivir cuyo sentido es el de una banda, con nuestro grupo, con quienes nos conviene sacarle todo lo que podamos a los demás, a la madre tierra, que no es madre ya, sino algo externo de lo que sacamos riquezas, y a convertirlo todo en ganancias dentro de una estructura
que nos explota. Voy a ir poniendo algunos planteamientos, algunas ideas sueltas para luego tratar de tejerlas y de que nos entendamos. Dije que indígenas, indios ha sido un nombre con el que, una denominación con la que se confunde a los hijos e hijas de la madre tierra. Es una categoría creada para meter a quienes sean hijos e hijas de la madre tierra, pero fue una categoría de desprecio, de clasificación. Antes de decir y de entrar en eso, quiero mencionar algo para ir poniendo la idea. Nosotras y nosotros nos acostumbraron y repetimos la idea de que este es el nuevo continente y que el viejo continente nos descubrió. Todas y todos sabemos o deberíamos saber que eso es mentira, que no han descubierto todavía nada. Es más, encubrieron todo y encubrieron en esencia desarraigando. Yo dije que quería empezar por agradecer a los pueblos indígenas, o mejor a los hijos e hijas de la madre tierra. Y lo quiero hacer diciendo esto. En estos días de confinamiento, de encierro, he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir conociendo mucho más a mi compañera, de ir conociendo mucho más a ella y a su familia en el tiempo de una relación constante con los alimentos, con el cocinar, con el conversar, con la huerta, con el cosechar y cultivar, con escuchar la luna. Y a pesar de que algunas de ellas y ellos dicen estar distantes de la tierra, a mí me gustaría compartir con ustedes lo que muchas de ustedes conocen, y es cuando uno observa a alguien que se arrodilla, se agacha, se sienta en la tierra y empieza, después de deshiervar o después de mover la tierra para sembrar, empieza a usar sus manos para abrir un espacio, para quitar unas raíces que quedan, para encontrar unos animales, para cultivar y cosechar. Uno observa cómo mueven esas manos, observa cómo pasa el tiempo, cómo sudan, cómo se relaciona el asadón con la tierra seca que se está abriendo para que nos regale la comida. Y uno empieza a reconocer, a volver a conocer a alguien y se da cuenta que aún ellas y ellos que han tenido por circunstancias que estar lejos de la tierra, de inmediato saben cómo es esa relación, la recuerdan. Es una memoria que tienen en el cuerpo, se tejen de nuevo allí y allí se van las horas y entre risas, discusiones, semillas, pensar, planear, se fue el día. Y en la medida en que se va yendo ese día, se da uno cuenta cómo reconocen unas plantas, se preguntan para qué puede servir esta o la otra y se tejen porque nunca se han desprendido, pero han estado a distancia en la nostalgia y en el abandono. Entonces quiero agradecerle a esa memoria que son los pueblos, hijos e hijas de la madre tierra, a esa memoria que habita a la gente que yo más quiero en el mundo y a la gente que con el ejemplo, con sus manos en la tierra, con su sudor, con la preparación de alimentos, aún aquí y ahora, cuando pretenden aislarnos y silenciarnos, nos sigue tejiendo a eso a lo que pertenecemos. Somos la tierra, somos una parte de la tierra. Somos hijos e hijas de la tierra desprendidos por unos bandidos que nos distanciaron. Entonces, regreso a lo de el antiguo continente y el nuevo continente. Aníbal Quijano, el mayor, el maestro, nos contaba de la colonialidad del poder, y una de las cosas que descubrió él escuchando a los hijos e hijas de la madre tierra es que
Europa no es el antiguo continente y Europa ni siquiera existía antes del mal llamado descubrimiento o conquista o asalto a este continente que no ha terminado. Hay gente que piensa que la conquista sucedió hace 500 años y no ha entendido que la conquista no solo continúa, es peor ahora, en este mismo instante. El viejo continente, el que dicen ser el viejo continente, Europa, no existía, ni siquiera se llamaba Europa. Una península de Asia proyectada hacia el Mar Caribe y el Atlántico, que ellos ni siquiera se atrevían a explorar, esa península asiática, bajo el dominio de un conquistador musulmán, no tenía siquiera el nombre de Europa. ¿Cuándo adquiere ese nombre? Cuando invaden este continente, cuando salen de España y cuando llegan a estas tierras, a unas tierras que nos vale la pena recordar por un momento, cosas que es posible que sepan y sepamos, pero el absurdo de la mentalidad del bandido, del ladrón. Cuando llegaron a las costas de este continente que ni siquiera sabían que era un continente, cuando llegaron a estas tierras inmensas, habitadas por mucha gente, está documentado que la ciudad de París, por ejemplo, que era una de las ciudades más grandes de lo que desde entonces se empezó a llamar Europa, era mucho más pequeña que la ciudad de Tiahuanaco en lo que hoy llamamos Bolivia. Que en términos cuantitativos y cualitativos aquí existían sociedades de una complejidad, de una diversidad, de unos niveles de lo que luego fueron llamando civilización, que no fue más que el otro nombre que le dieron a la barbarie, de modo que aquí había un continente muchísimo más antiguo que el continente que empezaron a llamar viejo. Y para poder llamar antiguo continente a ese viejo continente y a este convertirlo en nuevo continente, tenían que negar su historia, tenían que negar su conocimiento, su diversidad, tenían que negarlo todo. Es decir, tenían que hundirlo en el olvido. Y ese es el punto principal que quiero plantear hoy. La historia que empieza a partir de la conquista, desde eso que llamaron Europa, del mundo entero, incluyendo las Américas y África y el resto del mundo, esa historia es para nosotras y nosotros en realidad la historia del olvido, de la producción del olvido. Lo que empezó entonces y sigue hasta hoy es el olvido. Lo que produce el capitalismo y lo que produce la historia es el olvido. ¿Y qué historia? ¿Cómo es la historia de un bandido? Ningún ladrón le dice a uno, te voy a robar. Lo que dicen es, te engañan para que ni siquiera te des cuenta y te quitan todo. Cuando los europeos llegaron a este continente y ni siquiera lo conocían, no conversaron con sus habitantes, no dialogaron con sus pueblos, no trataron de descubrir. Cristóbal Colón regresa a Europa y en una de las carabelas se pierde y llega a Portugal. Portugal y España están tratando de conquistar el mundo entero para hacerse a riquezas por una codicia insaciable y por el afán de guerras para salir de los musulmanes que los tuvieron bajo dominio durante más de 500 años. Entonces llegan con afán de dinero, pero además con una sola locura que no se ha detenido hasta hoy, que es la locura de la codicia, el afán de tener poder, de tener riqueza. Entonces llegan a este continente, llegan a estas tierras y cuando Colón regresa a Portugal y en Portugal es capturado
y en el buque que va de regreso lleva habitantes de estas tierras, lleva aves, lleva oro, lleva especies, y entonces demuestra con todo lo que lleva que ha llegado a un mundo completamente nuevo, a un mundo distinto. Y los reyes de Portugal, enemigos de los españoles que financiaron este viaje, quieren saber de dónde viene y lo capturan. Y tiene que confesar su descubrimiento. Entonces empieza una pugna entre España y Portugal por ver quiénes se apropian de este continente que ni siquiera conocen, que apenas han tocado. Y allá se reúnen en Tordesillas con la mediación del Papa para evitar una guerra entre ellos y trazan una línea que divide todo el globo del planeta, lo divide en dos. De la línea hacia un lado va a ser portugués y de la línea hacia el otro lado va a ser español. Entonces, les estoy planteando en esencia la imagen. Muchas y muchos la tendrán, me disculpan si estoy repitiendo, pero ¿qué estoy diciendo? El mundo entero se lo están robando entre los reyes de España y los reyes de Portugal, trazándole una línea al globo terrestre y partiendo el globo terrestre entre dos reinos que ni siquiera saben si esos territorios que se están dividiendo, si en esos territorios existen pueblos más ricos, más diversos o lo que sea. No saben lo que se están dividiendo, pero se lo reparten. Bandas, bandidos, ladrones. ¿Por qué estoy empezando por ahí? Porque les pido el favor de que esa mentalidad, ese pecado original, lo traslademos aquí y ahora, a este contexto de pandemia, a este contexto de gobiernos que dicen protegernos de las pandemias, a este contexto de quienes unos pocos dictan las leyes para todos, a este mundo en el que entran bandidos a territorios disfrazados de gente elegante, engañando con lenguaje, prometiendo, porque ese es uno de los dispositivos mayores para el robo y la destrucción, pero encubriendo una guerra para robarnos todo, hasta hoy. Las transnacionales con la minería, la privatización del agua, los gobiernos que nos ponen a votar por ellos para robarnos todo y robarse los recursos públicos. Una mentalidad nace con la conquista de lo que llamaron América. Una anécdota que quiero contar y que repito una y otra vez porque aprendimos mucho. Cuando el Día del Indio se celebra en Brasil en abril, pronto, y el Día del Indio, estábamos en Brasil con mi compañera en una ciudad que se llama Ilhéus. El robo en Ilhéus hasta hoy continúa, lo hacen las y los coroneles del cacao. Se cultiva cacao para mandar a Europa para que hagan chocolate. La gente que cultiva y saca cacao tanto en Brasil como en África, nunca lo ha probado en esas épocas de explotación. No saben del sabor dulce del chocolate, pero lo producen en condiciones de esclavitud para que se lo lleven. Y allá, el Día del Indio, en los Tupinambá, el pueblo, con el primer contacto que hicieron los europeos en las costas de Brasil fue en Bahía y fue con ese pueblo Tupinambá, que ahora insisten en decir que ya no existe. Y allá salió una valla, la pusieron al lado de la casa de Jorge Amado, un escritor muy reconocido que defendía los derechos de quienes estaban siendo esclavizados por los cacaoteros. Y la valla decía, el día que los indios descubrieron a Europa, América todavía no existía. Y la gente pasaba por ahí y pasaba o no se daba cuenta de nada o pasaba y se quedaba mirando y después uno veía a la gente conversando y decían, pero es al revés,
fue Europa la que descubrió América. No, el día en que los indios descubrieron a los europeos, América todavía no existía. Empezó un paréntesis, pero un paréntesis terrible, un periodo de tiempo en el que una enorme mentira, un engaño descarado para matar y robar, que solo mata y roba, que utiliza pandemias y epidemias, que utiliza mentiras y engaños y que sobre todo utiliza la guerra, la violencia permanente, empezó. Antes nadie dice que esto era un paraíso en donde todo el mundo era bueno, pero era un mundo otro, que fue tirado al olvido, que fue aplastado por la locura de la codicia de los bandidos. Ustedes se imaginan que hoy lleguen a otra tierra remota, que salgan de viaje y lleguen a un sitio muy distante, que ustedes y nosotros lleguemos hoy a Europa, que nos vayamos para Europa y que llegando a Europa, nosotros allá, nosotros, los visitantes, los nuevos, los que no conocemos, lleguemos allá y digamos, este es el nuevo continente. Desde hoy, el viejo continente es de donde venimos nosotras y nosotros. Esto nos pertenece y para que nos pertenezca, nada de lo que existe acá existe. No puede existir. Nada de lo que saben acá vale. No puede valer. Y el único saber, lo único que existe es lo que traemos nosotros y nosotras. ¿Y qué traemos? Civilización. ¿Qué es la civilización? La civilización es la consagración de la barbarie, es la consagración y la legitimación de la invasión a otro, de tomarme la casa del otro. Si llegáramos a Europa ahora y dijéramos que no ha habido Grecia, que no ha habido culturas, que no ha habido nada y que todo lo que va a haber de ahora en adelante es lo que nosotras y nosotros creemos, eso exactamente nos permitiría entender la mentalidad que hasta el día de hoy existe. La colonialidad del poder, la llamó el mayor Aníbal Quijano. Y entonces, tanto acá como lo dice Achille Mbembe, el africano, africano, negro, el negro, una vez llevaron a juicio a un hombre que luchó por la libertad de Sudáfrica bajo el racismo, a un hombre que no aceptó el racismo mientras vivían bajo el régimen del apartheid. Para ir a barrios donde habitaban blancos en Johannesburgo, en cualquier parte de Sudáfrica, había que tener un pasaporte con el que uno le permitían entrar a ese barrio siendo negro, siendo nativo de ese territorio. Ese hombre caminaba de noche por los barrios de los blancos y entraba a las casas de sus amigos. Si lo capturaban ahí, lo podían hasta matar, no solo cárcel, porque estaba entrando un negro a la tierra prohibida de los blancos en su país, de la minoría blanca. Y cuando entraba a la casa de los amigos se asustaban. ¿Qué haces aquí, Steven Biko? Te van a matar. Y Steven Biko preguntaba lo que yo le quiero preguntar a ustedes, lo que yo me pregunto a mí. Les decía, ¿y tú todavía sigues viviendo en el mundo del opresor y del ladrón? ¿Tú todavía sigues aceptando el orden del despojo y del bandido? Yo ya no. Lo primero que tenemos que hacer para alcanzar la libertad es hacernos libres. Y entonces les recordaba, nos demoramos más tiempo reconociendo que la esclavitud era inaceptable y era criminal que liberándonos de ella cuando ya lo entendemos. Steven Biko fue destruido a golpes en una cárcel en 1976, no sin antes pararse ante el juez blanco del Tribunal de Justicia blanco a defender su lucha, y cuando el juez le dice, pero ¿por qué se autodenominan ustedes negros? Ustedes son de diversos colores, son de tonos de café,
¿por qué se llaman a ustedes mismos negros? Y él dice, nosotros nos llamamos a nosotros negros, nosotros éramos gente, ustedes nos volvieron negros. Antes de que ustedes llegaran, no había negros, había gente. Antes de que llegaran a este continente no había indios, no había indio. Indio es un invento del europeo, una categoría del europeo para poder decir, para poder argumentar y legalizar que el indio no tenía derechos porque su religión no era la misma que la del Papa que dividió el mundo en dos, en Tordesillas, entre portugueses y españoles. Por eso, si nosotros miramos el mapa de este continente, vemos la mitad Brasil, portuguesa, y la otra mitad del reino español. Fue así como se dividió este continente. Ladrones que nos ignoraron, que no conocían y que empezaron a construir el olvido. Somos fruto del olvido. Pero cuando el conquistador se autodenomina europeo y civilizado para denominarnos indio o negro o África o América, no solo está lanzándonos al olvido a nosotras y a nosotros, sino a ellas y ellos también. Sobre todo a ellas y ellos, porque si yo creo al negro y yo creo al indio, ni el indio puede saber ya quién era según el europeo porque le queda prohibido. Tiene que convertirse en lo que permita el autoritario europeo que le viene a robar tierras y a convertirlo en trabajo. Pero el europeo tampoco puede saber quién es, porque lo único que puede creer es la mentira que fabricaron ellos y sus ancestros para poder robar a los demás pueblos. Así comienza una mentira que ya había empezado antes, mucho antes, con el patriarcado, por ejemplo. Cuando en Asia y en otros lugares que se está descubriendo cada vez más en el mundo, las comunidades en las que los pueblos se arraigaban como culturas a los territorios para convivir y compartir, eran comunidades de mujeres, porque los hombres cazadores, sacerdotes, tenían otras funciones de salir a conseguir, mientras que la regulación de la sociedad, la convivencia, los idiomas, las lenguas, el aprender a cultivar y a convivir con la tierra era de las mujeres, y las mujeres eran, el mundo era en femenino, eran mujer. El patriarcado es el afán de dominar territorios y pueblos para extraer riquezas. Pensando en lo que fue la conquista del continente, imaginémonos por un momento, no habría sido posible siquiera pensar en llegar a África, en llegar a América, en imponerles ese nombre, en llamarnos indios, en someter a la gente, en convertir en esclavos a las y los africanos, en llamarlos negros, no habría sido posible sin una mentalidad anterior a la mentalidad del ladrón, del bandido, del racista, del viejo continente, y es la mentalidad del patriarca, que quiere dominar, que quiere someter. Mentalidad que no solo no ha desaparecido, sino que nos habita y de la que tenemos que liberarnos. Entonces, aquí quiero decir algo para dejarlo claro. Indio, indígena, es una creación, una categoría creada por el invasor. Ser indio es aceptar esa categoría. Pero ¿qué pasó en la historia? Unos pueblos se asumieron como indios para la lucha de resistencia contra el conquistador. Pero como dice Silvia Rivera Cusicanqui, y asumimos de todo corazón, el día de la emancipación de estos pueblos, de los pueblos hijos de la madre tierra, los indios deben desaparecer. La aspiración de los pueblos de hijos e hijas de la madre tierra
naciones diversas, de territorios distintos, arraigados a la tierra, viviendo en colectividad, tomando decisiones colectivas y tantas otras características esenciales de los pueblos matriarcales de la tierra, sin el afán de dominio de la tierra, sino conviviendo con ella. ¿El afán cuál es? El afán no es de dominar, sino de convivir. Y en ese afán de convivir, la emancipación del indio es la emancipación de esa denominación, de esa historia que comienza con llamar indios a los que nunca han sido indios. Emanciparse, liberarse, es el fin de lo indio. Y el renacer, la emergencia del nosotras y nosotros, como dice José Ángel Quintero, tejidas y tejidos de nuevo a la madre tierra sin patriarcado. Entonces, he planteado la primera idea con toda la fuerza. Estamos en el mundo del olvido a partir de la codicia de unos bandidos que solo quieren ver la acumulación de ganancia. Entonces, ahora digamos, ¿qué es comunidad y en qué comunidad habitamos bajo esta historia? Y la comunidad es una comunidad muy extraña, porque no habitamos la comunidad de la madre tierra y de los territorios. No habitamos la comunidad de la común unidad de compartir y de conocernos. No tenemos relaciones de afecto ni siquiera entre nosotros y nosotras las más cercanas, sino de conveniencia y de complicidad. Si yo, por ejemplo, hago una crítica fuerte, por ejemplo, al movimiento indígena, a las dirigencias indígenas, a quienes, a luchadores sociales, a partidos políticos, a candidatos al Estado, tan pronto yo hago las críticas más duras, las hago, por ejemplo, al movimiento indígena. ¿Por qué? Como dicen las y los kurdos que tanto nos están enseñando, si me quieres, me criticas. Si no me criticas, no me quieres. Y si me vas a criticar, tienes que quererme. O sea, nosotras y nosotros no podemos construir una relación sobre la base de la complicidad y la mentira, sino de desafiarnos, de señalarnos nuestras contradicciones. Entonces hemos sacralizado, hemos vuelto sagrada e intocable la palabra indio, el concepto indígena, no se puede tocar y resulta que no, que lo que tenemos que hacer, si somos de verdad indios e indias, hijos e hijas de la madre tierra, si queremos indianizarnos como un verbo, no como algo que ya alcanzamos, ¿qué tendríamos que hacer? Pues emanciparnos de una historia que nos volvió indios, liberarnos de un opresor que nos llamó indios y convertirnos, retomar el camino, volver a casa, al Kshaw, dicen los NASA, al Nasa Uns, al corazón, volver, retomar el camino a casa, volver a tejernos a la tierra. Entonces la idea con la que empecé, destierro y olvido, son las dos. El resumen de la historia. El destierro nos arranca de la tierra y nos convierte en trabajo para dominarla y dominarnos. Destierro. Olvido, si yo estoy destinado a trabajar para que otra y otro acumule ganancias, yo ya no tengo derecho a existir a mi manera. Lo único que existe, lo único que permiten que exista es la acumulación de ganancias y la propiedad privada. Lo primero que le negaron a los pueblos del mundo que conquistaron fue su derecho a la propiedad. La propiedad privada es sagrada para el capitalismo y la modernidad, pero es prohibida para los negros y para los indios. ¿Por qué? Porque si pudieran ser los africanos dueños de su tierra o los que llamaron africanos, entonces no tendría derecho el conquistador de quitársela. Si los indios pudieran ser dueños de este continente que llamaron América, los europeos no podrían robársela. Para despojarnos de los territorios, para robar los territorios, la convirtieron en propiedad privada. Entonces decía que vivimos en comunidades muy extrañas. No solo no construimos relaciones porque es
maltratar a alguien, cuestionarlo y criticarlo. Entonces andamos en relación, no solo no tenemos relación con la tierra porque el afán que tenemos con la tierra la vemos como dinero, aún muchas y muchos de los indios. ¿Cómo puede llamarse uno indio en esta historia que estoy contando y pensar que la tierra sirve para un monocultivo, sacha inchi, marihuana, el que sea, café? Destruir todo lo que hay en ese territorio y solamente dejar uno que se pueda convertir en dinero en el mercado. Sí, el corazón de la mentalidad es la propiedad privada y el dinero. Y nosotras y nosotros nos hemos convertido en representantes del dinero y la mercancía. Nosotros y nosotras somos mercancía y dinero y salimos al mercado a promovernos, a vendernos, a convertirnos en ganancia. Nosotros y nosotras no somos seres de la tierra. Nos hemos desarraigado de la tierra para meternos en el movimiento de la acumulación de dinero. Una sociedad muy rara es la sociedad del dinero, la sociedad de la ganancia, la sociedad de la acumulación, la sociedad de robarle al otro, convertir la tierra en propiedad privada para poderla acercar, apropiársela en lo personal y negársela al otro. Y después respetar la propiedad de la tierra. ¿Qué es lo peor que pueden hacerle a un indígena, a una comunidad indígena? Demarcarle un resguardo. ¿Por qué? Dirían, es lo mejor. Para eso hemos luchado por siglos. Es lo peor. ¿Por qué? Porque una vez que demarcan el resguardo, todo lo que hay del resguardo para afuera es legítimamente de otros que robaron. Y todo lo que hay del resguardo para adentro es la propiedad privada de las y los indios que se convierten en propietarios. Y entonces empezamos a pensar en la lógica del que nos despojó y con la mentalidad del bandido. Entonces, por eso, si yo conquisto, si yo, por ejemplo, lucho por la constitución política de Colombia para que reconozcan a los pueblos indígenas, y eso significa que nos van a dar unos presupuestos para salud y educación y demás, si alguien ataca la Constitución de Colombia en nombre de terminar con la propiedad privada y de liberarnos del Estado que nos somete, es enemigo de los pueblos indígenas, porque ahí están los únicos derechos que hemos adquirido. La trampa es que nos niegan los derechos y la trampa es que nos ponen a luchar por ellos y cuando algo conquistamos, defendemos los derechos dentro de la estructura y dentro de la mentalidad que nos ha robado todo y que nos ha convertido en esclavos. Y el destierro, eso es la característica esencial, no es solo el patriarcado que nos somete a la mentalidad del dominio, sino el destierro, arrancarnos de la tierra. Entonces voy a resumir lo que han sido 500 años de historia diciendo 4X: exploración, explotación, exclusión y exterminio. Llegar a un territorio y buscar qué me sirve. Lo hicieron los europeos y lo siguen haciendo. Explotación, lo que me sirve, lo saco. Lo demás ni siquiera lo veo. Trabajo y la riqueza que haya en ese territorio. Es decir, la gente convertida en trabajo y el territorio selectivamente convertido en mercancía. Trabajo y territorio convertidos en mercancía para cambiar por dinero. Excluyo lo que no me sirve y a quienes no me sirven los saco, los despojo, lo destruyo. Y exterminio, al final, ¿qué queda? Destruidas culturas, destruidos pueblos, destruidas riquezas, todo el territorio destruido. Y el capitalismo, como lo mencionó Rosa Luxemburgo y lo dijeron otros, el capitalismo siempre necesita expandirse como una espiral. La conquista no terminó, necesitan otros territorios fuera, porque siempre exploran, explotan, excluyen, exterminan,
y entonces cada vez necesitan llegar a otro lugar. Y lo que Rosa Luxemburgo advirtió nos lleva a hoy, a donde estamos. Dijo ella, solamente cuando el capitalismo expandiéndose, el patriarcado, el capitalismo, el racismo, lo que nos nombró indios o blancos o negros, solamente cuando esos bandidos lleguen a extenderse para ocupar todo el planeta, tal vez entonces el capitalismo encuentre su crisis definitiva. Tal vez. Y es que resulta que eso es lo que estamos enfrentando hoy. Por ejemplo, sabemos de la destrucción macroambiental de ecosistemas, el agua podrida y acabándose, las tierras envenenadas y siendo destruidas, el aire contaminado, nosotras y nosotros envenenándonos, el calentamiento global por toda esta putrefacción, pero todo esto al servicio de la ganancia y de la acumulación de dinero y no pueden parar. Voy a dar un ejemplo que citaba Naomi Klein, una investigadora, periodista, activista canadiense. Y en un libro que se llama Esto lo cambia todo, ella se coló a la reunión de accionistas de una de las más grandes corporaciones petroleras del planeta. Hay un dato. Si para el 2050 no hemos reducido la emisión de gases producida por la combustión de hidrocarburos, petróleo, carbón, etcétera, va a ser irreversible la destrucción del planeta por el calentamiento global. Allá vamos a llegar. Entonces, estas compañías que producen petróleo, que hacen fracking, que sacan gas, tendrían que estar reduciendo para el 2030 en un 50 a 70% la producción de combustibles fósiles. Esa es la lógica con la que ella entró a la Junta de Accionistas. Pero resulta que las juntas de accionistas tienen una lógica, tienen existencias, es decir, lo que hay ahora, y tienen que presentar lo que va a haber de mercados y de ganancia en el futuro. Ustedes se imaginan que en una junta de accionistas de una petrolera anunciaran que dentro de 10 años van a haber reducido en 30% su producción y en 20 años en un 50%, y prometerle a su junta de accionistas que va a reducir la producción de petróleo y gases para salvar el planeta. La respuesta de inmediato sería que tendrían que cerrar la compañía. Ese es el problema, ese es Donald Trump, eso es lo que nos está pasando. El capitalismo por naturaleza tiene que dominar y destruir, y el planeta está lleno de capitalismo, pero cada vez hay menos gente más rica. El informe Oxfam hace 2 años dijo que 6 capitalistas tienen la riqueza del 60% de la población del planeta. Es decir, cada vez menos gente tiene más dinero, y esto va a seguir así, como dice el mayor Hugo Blanco Galdos. El último capitalista va a haber matado al penúltimo capitalista para quedarse con su riqueza y el mercado. Es la codicia, es el robo, pero nos permea. Nosotras y nosotros también somos la codicia. Entonces, ¿dónde estamos hoy? De una parte, el capital para convertir la tierra toda y la gente toda en naturaleza, en materia prima y trabajo, ha destruido y está destruyendo la mayor parte del planeta, y dentro de muy poco el calentamiento global va a destruir el planeta junto con las otras destrucciones masivas, como megaproyectos, el de Venezuela, el arco minero del Orinoco, las hidroeléctricas de todos estos países, empezando por Hidroituango en Colombia, que es un crimen contra la gente, contra el segundo río más importante de Colombia, contra el clima, contra la vida, y una masacre en ciernes para que unos pocos depravados, porque eso es lo que son esa banda, hagan mucho dinero. Entonces, vamos hacia allá, vamos hacia la destrucción del planeta, pero lo que no vemos, porque no está a la vista, es que hay un macro ambiente ecológico.
pero hay un microambiente ecológico. Las bacterias, los virus, los animales pequeños, y todo ese ambiente está en desequilibrio por la deforestación, por la contaminación y por la invasión de una especie que es movida como rebaño para que ellos acumulen. En ese contexto, ese microambiente está siendo destruido. Y entonces, de una parte, estamos en contacto con especies con las que no deberíamos estar en contacto porque pertenecen a otros ecosistemas, en ecosistemas destruidos en los que la lucha por la supervivencia de todas y todos nos obliga a adaptarnos a los ecosistemas enfermos, putrefactos, que ha producido esta codicia, esta mentira, esta historia de exploración, explotación, exclusión y exterminio. Y en esos contextos surgen bacterias como en 1836 la epidemia de cólera en Londres, con la que nació la epidemiología, y epidemias como la del coronavirus que surge en China. No sabemos si la fabricaron o no, eso es posible también, pero surge en contextos en los que la gente es empujada a vivir en condiciones de hambre, a trabajar en condiciones de hambre, a destruir uno de los ríos más grandes de China, el Yangtze, con hidroeléctricas y con ciudades en las que se produce hierro y la gente gana miserias para trabajar como obreros en fábricas y no les alcanza para comer y viven en hacinamiento y en miseria, comiendo y cerca de animales y especies de las que no debían estar cerca, y en esos contextos va a surgir una y otra enfermedad que son enfermedades del capitalismo. No tiene la culpa el virus, la culpa la tiene una sociedad de la exploración, explotación, exclusión y exterminio. Pero entonces quiero dar un salto aquí para ubicarnos. Y el salto que quiero dar es el siguiente. El capitalismo, en esta invasión del planeta, en esta conquista que no se detiene, se encuentra en una crisis profunda, porque el capital tiene que seguir explorando, explotando, excluyendo, exterminando, y se está acabando el planeta. Y entonces, ¿para dónde coge? Entonces, estamos viviendo esta situación que resumo así. Estamos viviendo una situación en la que el capitalismo ha creado excedentes de población. La mayoría de nosotras y nosotros sobra, ya no nos necesitan, no somos ni siquiera mano de obra, y eso que nos están esclavizando como migrantes, como miles de cosas. Nos quieren volver esclavos a trabajar sin que nos paguen hasta podrirnos. Pero somos excedente de población. Hay excedente de capital. Los más ricos y los más poderosos, Monsanto, Bayer, las enormes transnacionales, no pueden tolerar que existan otros que les roben sus ganancias. No pueden tolerar que haya grandes cadenas que produzcan ganancias. Ya olvídense de las tiendas de la esquina. Entonces, hay excedente de capital, lo tienen que destruir. ¿Y de qué hay déficit? Pues ya sabemos. Hay déficit de lo que ellos llaman recursos, materia prima. Y la materia prima es lo que queda de naturaleza, falta. Y esa materia prima es estas 5 cosas que dijo un general del ejército de los Estados Unidos, que es la razón de seguridad nacional de los Estados Unidos y del capitalismo: agua, oxígeno, petróleo y fuentes de energía, biodiversidad, minería. Están invadiendo lo que queda del planeta para eso. Entonces, ¿cómo resuelve el capitalismo, que siempre ha sido invasión y guerra, el patriarcado, el racismo? ¿Cómo resuelven su problema hoy en día? Eliminando excedentes de población, eliminando excedentes de capital y quedándose con lo que queda de recursos escasos para hacer dinero. Eso se llama la mayor y más grande guerra entre las guerras permanentes que ha habido en el planeta desde hace más de 500 años, cuando se inició la conquista, porque esa historia es una historia de guerra. Y hoy estamos en guerra, una guerra no declarada y encubierta contra la humanidad. A los indios, cuando los
denominaron indios y cuando invadieron este continente y venían a robárselo, no les dijeron venimos a robarles el continente, ustedes serán indios de ahora en adelante. Los sometieron a sangre y fuego o con la religión. Hoy en día, hay que eliminar los excedentes de población, exterminar por distintas vías. Si es por vía del narcotráfico, bien, el narcotráfico no es un enemigo del capitalismo. El capitalismo siempre ha sido crimen organizado, legal e ilegal, pero en todo caso para la acumulación. El narcotráfico es una política transnacional de Estado, de los estados capitalistas. No hay estados buenos. El Estado es el patriarca que genera la mentalidad de sometimiento a la conquista y la acumulación de ganancias. El Estado es el dispositivo, la dinámica para robarse, para explorar, explotar, excluir y exterminar. El Estado tiene la función hoy de eliminar excedentes y de capturar recursos escasos para convertirlos en ganancia. Todos los estados. Por la vía de las elecciones no se cambia nada, porque no importa quién llegue a un gobierno, sea progresista como Maduro o Correa o Evo Morales o Daniel Ortega, o sea los de derecha fascistas que tenemos en todas partes, en el Estado obedecen a la conquista, exploran, explotan, excluyen y exterminan y nos empujan al olvido porque la función del Estado es defender la propiedad privada, defender el dinero y producir olvido para que eso se pueda hacer. Entonces, tienen que eliminar excedentes de población por cualquier vía. Si el virus lo hace, perfecto, mientras no los mate a los más ricos, que mate a los demás, pero hay que eliminar excedentes de población. Hay que eliminar excedentes de capital y aquí un punto clave que les quiero poner. Como hay capitalistas en problemas con la crisis y la pandemia porque la gente está encerrada en la casa, entonces están diciendo que este es el fin del capitalismo y que se van a dar cuenta. No, cada vez que el capitalismo se ajusta, se matan entre ellos, o no pelearon España y Portugal, o no han peleado guerras mundiales, que son las guerras en que nos ponen a matarnos a nosotros para que ellos definan quién se queda con todo. Hoy en día ya están saliendo los datos. Estamos hablando por Facebook. Facebook hizo 7.300 millones de dólares de ganancia neta en el último trimestre del año pasado. ¿Cuánta plata estará haciendo ahora con la pandemia? Amazon, la semana pasada, el Washington Post lo publicó, hizo más plata en el mes de pandemia que en toda su historia. Están ganando con la pandemia. ¿Quiénes? Esas redes sociales. ¿Quiénes? Los aparatos de seguridad y todo, las compañías de seguridad, los que hacen cámaras, todo piensa en seguridad y eso es una cosa gigantesca, no son solo tombos y ejércitos. Y los de telecomunicaciones y los medios de comunicación. Los noticieros, por lo menos en este país, en Colombia, si uno ve un noticiero, el de Caracol, ya hay datos, han subido la cantidad de audiencia que tienen los noticieros como nunca la habían tenido antes. Y además, lo que le están pagando en pauta publicitaria es exorbitante. Están ganando dinero y lo extienden a hora y media. Y esa pauta, esa propaganda es para el gobierno y para esas compañías. O sea, no puedo dar los detalles porque no hay tiempo, pero sí puedo decir que en este momento pez grande está tragándose al chico. Hay una guerra entre capitalistas y hay unos sectores que están produciendo información que nosotros les damos. Nosotros, edad, sexo, lugar de habitación, qué nos gusta, qué chuleamos o qué decimos no, ponemos cara triste en Facebook, todo. Ponemos el dedito de identificación digital, la cara, y con todos esos datos ellos los cruzan y producen algoritmos y ahí nos ubican y teniéndonos ubicados voy a dar un dato, por ejemplo. En Colombia, a partir de la firma de los acuerdos de paz, hay casi 1.000
líderes y lideresas sociales asesinados, sin contar las y los amenazados. Y esos asesinatos y persecuciones empeoran durante la pandemia del quédate en casa. ¿Quién puede estar afuera sino el Estado? ¿Y quién puede ubicarnos y asesinarnos sino el Estado y su inteligencia militar? ¿Y cómo lo hacen? Pues con los datos que les damos. Lo que nosotros intercambiamos en Facebook y escribimos es la materia prima que ellos recogen para vendérsela a los aparatos de seguridad del Estado, a los gobiernos, a las compañías transnacionales, y ponernos a comportarnos de cierta manera para acabar de destruir las relaciones que existen entre nosotros. Entonces, el capital está ajustándose. Hay una guerra dentro del capital, pero aquí hay ganadores y muy grandes y se está ajustando. Se van a acabar las gentes que sobreviven en la calle conquistando un centavo, vendiendo, pidiendo limosna o manejando una moto. Se va a acabar todo el que no les sirve. Le van a dar un subsidio de asistencia social transfiriendo plata de recursos públicos para que se la gasten comprándole a la gran banca y a las transnacionales. Van a permitirle a unos salir y a otros no. Y a los que les permitan salir los van a disciplinar, descontaminar y someter. Van a definir qué sectores del capital se enriquecen y cuáles no. Es decir, el poder se va a consolidar. Esos son sus planes y nos van a someter al fascismo. Es decir, unos poquitos dominan todo y la mayoría nos somete. Y eso es lo que está pasando. Ese es el ajuste que está pasando. Del otro lado, y aquí viene, ¿qué es ser hijos e hijas de la madre tierra en este contexto? ¿Qué es? Y voy a dar un ejemplo para provocar esta imagen. Alimentarnos. Alimentarnos, según lo entendemos como especie, porque nos lo metió así en la cabeza el capital, el racismo, el patriarcado, es producir comida para venderla en el mercado, para comprarla. Es decir, el agronegocio. Convertir la madre tierra en una fábrica de alimentos propiedad privada que solo consume quien puede comprar. Consecuencia, la tierra mercancía, la tierra envenenada, la tierra no, sin diversidad. Los que comen son los que pueden comprar y los que pueden comprar lo que sea sano, porque la mayoría solo podemos comprar lo barato que es basura. Entonces la comida no nos alimenta, es un privilegio, nos envenena y destruye el planeta. Y eso es alimentarnos. ¿Qué sería alimentarnos para hijos e hijas de la madre tierra emancipados? ¿Qué sería alimentarnos? Sería, si la tierra está sana, si las y los animales, plantas, si el territorio todo integralmente está vivo, si hay un tejido de territorios incluidos nosotras y nosotros como pueblos, entonces alimentarnos es coexistir, convivir en armonía y en equilibrio con la tierra mientras los tiempos van cambiando y van pasando. Sería vivir sin Estado, sería vivir sin capitalismo, sería vivir sin patriarcado, sería aprender a vivir no de la tierra, sino con la tierra. Sería dejar de ser bandidos y ladrones y conquistadores, sería dejar de explorar, explotar, excluir y exterminar. Sería no solo asumirnos como indios para darle la pelea al capitalismo, sino emanciparnos de ser indios y volver a la tierra, retomar el camino a casa, volver a sembrar el ombligo en la tierra. Y yo les pregunto con toda la fuerza de mi corazón, a partir de mostrar la admiración por esa memoria que existe, por el Nasa UNS, el corazón indígena de que hay en todos los pueblos, y yo les pregunto, si los pueblos indígenas del mundo peleando por presupuestos del Estado, haciendo movilizaciones para conquistar, manipulando asambleas para que las decisiones estén prefabricadas, tratando de conquistar cargos políticos, creando comisiones políticas para dominar a la gente que está poniendo el cuerpo en la lucha. Si los pueblos indígenas, sobre todo si las organizaciones indígenas, después de más de 500 años de lucha,
En vez de entender que el COVID, que hay que evitar el contagio, no es solamente la pandemia, sino un dispositivo que están usando para convertirnos en hambrientos de dinero. Si los pueblos indígenas están dividiéndose por dinero, unos jóvenes para entrar al narcotráfico y hacer mucha plata aquí y ahora, matando a otros o amenazando a otros, y otras que se niegan a dejar que el territorio se convierta en dinero y en túnel del narcotráfico y no dejándose reclutar. Si la división ya existe en la mentalidad, entonces permítanme decir esto. No es uno el territorio, son por lo menos tres que interactúan. El territorio del imaginario, el territorio de los cuerpos, y no solo nuestros cuerpos, sino de todos los cuerpos de lo que habita. Y ese territorio amplio, grande, que es Humaquihue, Pachamama, la Madre Tierra, si esos tres territorios están siendo conquistados y nosotras y nosotros ya tenemos el territorio del imaginario sometido, entonces empezamos a sentirnos orgullosas y orgullosos de que el movimiento indígena ha conseguido dinero, de que tenemos más cargos, de que andamos con más plata, de que manipulamos una asamblea y no de que nos estamos liberando, alimentándonos con la tierra y acabando con los estados y con una mentalidad que no nos permite volver a tener raíces. Esa es la provocación que tenía hoy. El coronavirus es un pretexto para someternos. Sí existe, pero el problema más grave que estamos enfrentando es que no tenemos la mentalidad de emanciparnos asumiéndonos indios para volver a ser hijos e hijas de la madre tierra y con ella. Eso quería decirles para conversar si queda tiempo. Bueno, muchas gracias, compañero Manuel. Hay preguntas, hay muchas preguntas. Digamos que las vamos a responder. Compañero Manuel, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Listo, perfecto. Bueno, entonces, bueno, saludos. Saludos a Andrés Vitonaz desde Toribío. Saludo a Connie Cuetia. Saludos a Emilia. A Wiwi. Saludos a Danilo desde Quito, Ecuador. René desde México. A Claudia Jiménez desde Chiapas. A Edwin, al compañero Edwin desde Florida Valle, bueno, y toda esa gente que, digamos, de distintos rincones de nuestra madre tierra está conectado, bueno, de ahí desde el internet de la vecina, del vecino, bueno, ahí como sea, nos estamos conectando. Bueno, entonces, hay varias preguntas. Digamos, una primera pregunta, digamos, es que partimos de que hay una concepción, digamos, de colonización del poder, que es jerárquico. Hay una colonización del saber, digamos que es un saber occidental de varias posturas ideológicas, y hay una colonización espiritual, digamos que también nos han colonizado, y hay una colonización también del tiempo. No vivimos en el tiempo de nosotros, vivimos en el tiempo occidental, en el tiempo de las fiestas, en el tiempo del mercado, en el tiempo del consumo. No vivimos en el tiempo de la luna y el sol, como nos decía la compañera Fabiola en la mañana. Entonces vivimos en otros tiempos. Esos tiempos modernos del indígena moderno, del indígena colonial, digamos, son los tiempos neomalthusianos, que digamos que busca reducir a esta población. Entonces, asumirse desde la emancipación como pueblos indígenas, digamos, implicaría asumirse
como pueblos originarios, milenarios y ancestrales. Entonces somos sujetos colectivos, somos sujetos que estamos sembrados, registrados ante la Madre Tierra. Entonces tenemos una gran responsabilidad para llegar, digamos, a emanciparnos como pueblos indígenas. Hay una estrategia que es la estrategia política del olvido. Es una estrategia, digamos, discutida en el ámbito académico. Es una estrategia del olvido. Como Estado, yo tengo el derecho de olvidarme si aguantan hambre, lo que sea, digamos, es una política del olvido, una estrategia del olvido, para que se maten, para que se acaben. Bueno, entonces, una discusión que lo tomas ahí en esta ponencia. Igualmente, digamos, ahorita hablamos como pueblos indígenas de la autonomía. Entonces, ¿de qué autonomía estamos hablando? Entonces, si en todo el tiempo hemos constituido, para hablar de gobierno a gobierno, hemos constituido burocracias indígenas, instituciones indígenas, para asumir esa postura de hablar de gobierno a gobierno. En la medida en que hemos ido constituyendo esas estructuras, nos hemos ido blanqueando a nivel jurídico. Entonces, para generar ese diálogo con el Estado, para generar administración propia, para generar universidad indígena, para generar varios procesos, lo hemos ido constituyendo a la luz de la ley Biche, la ley occidental. Entonces, ¿en dónde queda la autonomía? Entonces, ¿hablamos de una política autónoma de los pueblos originarios, milenarios y ancestrales, o hablamos de una política pública sometida a esa forma patriarcal que nos cuentas? Bueno, una pregunta es, después de la pandemia, ¿qué sociedad va a emerger? ¿Cómo vamos a ser los pueblos originarios, milenarios y ancestrales? ¿Vamos a volver a ser recíprocos? ¿Vamos a manejarnos bajo nuestros usos y costumbres? ¿Vamos a practicar la cooperación? ¿Vamos a ser solidarios? ¿Vamos a ser comunitarios? Porque la comunitariedad ha sido individualizada. Digamos, nos han individualizado. Ya no somos sujetos de comunidad, sino sujetos individuales. Entonces vamos a seguir siendo sujetos comunitarios. El trabajo comunitario, las mingas, los principios fundamentales de la comunitariedad se han ido acabando en los diferentes territorios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Es preocupante de cuál va a ser esa comunidad que va a emerger después de esto. Al mismo tiempo, en ese mismo sentido, la pregunta es ¿cómo nos va a tratar el sistema opresor? ¿Cómo nos va a tratar el Estado? Yo me atrevo a decir que después de la pandemia viene la represión más fuerte. La represión del bolsillo, la represión del impuesto, la represión del ESMAD y la represión jurídica. Entonces, hay un ataque jurídico contra los pueblos indígenas. Entonces, digamos, viene un ataque muy fuerte para los pueblos indígenas y pienso que debemos estarnos muy bien preparados para asumir ese ataque. También, digamos, se plantea dentro de la discusión de que somos una población excedente. Siempre hemos sido desde la colonia los pueblos que no nos arrodillamos, que siempre nos han considerado como una piedrita en el zapato para el desarrollo, para el progreso, y digamos, incluso entre las mismas comunidades, digamos, todo aquel que contradizca un cabildo, que contradizca la misma organización indígena, digamos, se considera una piedra en el zapato. Entonces, ¿cómo vamos aprendiendo los resabios occidentales? Entonces, quisiera rescatar otras preguntas acá del público. Entonces, compañero Manuel, no sé si la puedes leer en la pantalla. Hay esta pregunta. ¿La puedes leer? Sí, ¿la leo? Sí. De Daniela Soto, dice, saludos compas. Una pregunta para Manuel. ¿Cómo afrontar ese sistema capitalista y patriarcal en estos momentos de
contingencia, cómo avanzar hacia el ejercicio de autonomía, aprovechando las estrategias de autonomía adentro y qué errores o reflexiones hacer frente a lo que ha pasado en diferentes mingas del movimiento indígena en el Cauca, que lastimosamente han terminado en negociaciones con el gobierno y no en reivindicación. Bueno, otra pregunta. Estructurales. Otra pregunta por acá que nos sale otro comentario. ¿La puedes leer? Sí, la otra pregunta es de Aleja Botero y dice, al decir retomar el camino a casa, ¿es negar o aceptar esos conceptos indígena o negro? ¿O se plantea a partir de esos conceptos impuestos a hacer una resignificación? Listo, bueno, entonces esas son las preguntas que están en el escenario. Agradecemos a los compañeros por acompañarnos en este espacio. Entonces, Manuel, te dejo el espacio para que trates de responder las preguntas. Muy bien, ¿no? En primer lugar, decir que ojalá no responda yo nada de esto, sino que empecemos a tocar esto. No saben la felicidad que me da, no solo los comentarios iniciales, sino las preguntas y lo que respiro en este ambiente es el confinamiento. Para mí se rompió hoy, está roto. A pesar de todo, estamos conversando y estamos empezando a conversar y a abordar cosas de fondo. No olvidemos que antes de que estallara la pandemia, Chile estaba de pie. Del 21 de noviembre nos levantamos acá. Ha habido movilizaciones en todas partes. Lo digo solamente para esto. Desde esas movilizaciones empezamos a descubrir algunas cosas sobre las que debíamos reflexionar, que nos permiten hacer lecturas de este contexto y que nos faltan. Es que descubrimos que podemos salir a rechazar algo que no queremos más, que nos emputa, como se dijo en las calles en todas partes. Podemos salir a manifestar nuestra indignación, a documentarla y a demostrar cuáles fueron las razones. El paquetazo, el asesinato por parte de la fuerza pública y persecución a los pueblos, la destrucción ambiental, todo eso que nos ha movido y estábamos hasta acá de todo eso. Eso nos puede, pero ¿qué no? ¿En qué ha tenido un éxito extraordinario este orden de bandidos y de despojadores? Ha tenido éxito justamente en impedirnos conversar. No es la pandemia la que nos dificulta conversar. Pongamos eso claro. No es la pandemia la que no nos permite entendernos. Caminamos al lado de cientos de miles, incluso millones, por lo menos aquí en Colombia. Y aún en la calle, con esa alegría desbordante del encuentro, el encuentro se convirtió en un ritual de cantar, de gritar, de sentirnos, pero supimos encontrarnos, construir espacios de debate, de diálogo, ir tejiendo agendas, rehacer el camino. Esa dificultad estaba ahí antes, la están aprovechando porque saben que a través de las asambleas en Chile, de otros mecanismos, de la historia de asambleas de los pueblos indígenas, se podía reestablecer, retomar un camino que está escondido en el olvido, pero no se nos olvide que el olvido está lleno de memorias, que en el olvido hay una cantidad de memorias que tan pronto empecemos a entendernos en el olvido y no bajo los términos, los conceptos y las condiciones del Estado, van a resurgir esas memorias y experiencias y entonces volvemos a la huerta, al conuco, al mirarnos a los ojos y a saber que querernos no es decir en principio me caes bien, sino decir en principio nos necesitamos y hay que construir. Entonces, yo, para contestar estas preguntas a partir de, no, contestar, para comentar sobre algunos de estos puntos, quiero decir algunas cosas. Un tema fundamental de las muchas que hicieron, y perdónenme porque voy a dejar muchas cosas por fuera porque necesitaríamos, no solo yo, mucho tiempo para seguir conversando sobre eso. Menos mal, hagámoslo, hagamos el tiempo y sigamos en esto. Uno, tiempo, justamente eso. El tiempo que existe es el tiempo de los calendarios de los almanaques.
Cada hora tiene 60 minutos, cada día 24 horas, los días se repiten, los calendarios se repiten y todos los días unos tras otros son iguales. ¿Y por qué? ¿Para qué? Si el tiempo es monótono y es igual, es el tiempo de la explotación, los horarios de trabajo y de explotación. Ese es el tiempo que existe y es el tiempo en el que se basa la ciencia, todo lo demás. Pero para ponerlo en contraste y que lo vean, Sergio Tischler cuenta la historia de cómo visitó Bentic y hablando con las y los zapatistas, una mujer llamada Rosalita le dice que para las y los zapatistas en rebeldía y resistencia hay 3 tiempos. Uno es el tiempo justo, que es el tiempo de los mayores, de las mayoras, el tiempo de cuando siempre estábamos buscando armonizarnos con los ritmos de la tierra. El tiempo justo, que es el tiempo que nos permitiría garantizar salvar el planeta y salvarnos con él, alimentarnos, liberarnos. El tiempo justo, dicen las y los zapatistas, el de las cosechas, el de la luna, 1. 2, está el tiempo exacto, que es este tiempo de los almanaques, del calendario desde la conquista, el repetitivo, el de la explotación. Y luego dice, está el tiempo necesario, que es el tiempo para hacer la transición del tiempo exacto al tiempo justo para liberarnos. Esa es una lucha gigantesca. Bajo este tiempo nos agotamos, pero no podemos estar en el tiempo justo. Hay que rescatar el tiempo justo, entenderlo, entender el tiempo exacto y liberarnos de él regresando al tiempo justo, pero no regresando hacia atrás, sino hacia el futuro, porque las y los pueblos indígenas, todos, por lo menos todos con los que yo he tenido contacto, aprendido, etcétera, todos tienen en común lo siguiente: el pasado no queda atrás, orienta el futuro, el presente ya es futuro y es pasado. Y entonces esa división engañosa para someternos desaparece. Es el otro tiempo, el tiempo con la tierra entre nosotros. Ese otro tiempo tenemos que encontrarlo. Y eso por sí mismo es una revolución. Otro sobre los puntos del poder, saber, lo espiritual y el tiempo. Solo voy a comentar otro más. Tal vez el clásico, el texto desde Occidente más crítico y más profundo, autocrítico, sobre toda la construcción del saber de Occidente es la arqueología del saber de Foucault. Es un libro complicado, es un texto complicado, pero en esencia hay una frase que lo resume todo del propio Foucault, y Foucault dice, en esencia lo que él descubre con esa investigación es que Occidente genera una mentira que convierte en científica e histórica, y es que cómo se va tejiendo desde Grecia y antes, desde la antigüedad hasta hoy, y todo conduce a lo que existe hoy, al saber que existe ahora. Lo que descubre Foucault en la arqueología del saber, examinando el discurso, es justamente que no hay tal continuidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, los principios de la física de hoy y cómo se veía y se entendía los orígenes de lo que llaman hoy el pensamiento científico, vemos que no hay ninguna conexión. No solo no hay conexión, son contradictorios. Es decir, la continuidad del mal llamado Occidente y modernidad son falsas. Es un castillo de naipes que se cae soplando. Y Foucault lo demuestra en ese libro. Está claro que esto es una mentira para robar y que la ciencia, aunque contiene verdades útiles y extraordinarias que se deben sumar al bagaje de lo nuestro como humanidad y territorio, la ciencia ha sido un dispositivo del poder y del hurto y sirve para legitimar ese poder y ese hurto. Entonces, lo impresionante del mismo discurso de Foucault es que cuando él descubre eso se asusta y lo escribe. Y dice, cuando se derrumbe esta caja de naipes y todo aquello en lo que nos sostenemos como Occidente, como ciencia, como mundo se caiga, quedará
un espacio vacío, sin una matriz que nos permita reconstruirlo todo. Es decir, ¿qué va a haber cuando se desvanezca esta mentira? Cuando esa mentira que nos llamó indios, negros, blancos, Europa, América, África, se desvanezca y se sepa que es mentira, ¿qué queda? ¿Qué existe? Y para él, nada. Y ahí está Europa. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Ahí emerge el nosotras y nosotros. En el olvido nos vamos a tener que mirar a la cara. El que sabe usar un asadón y sembrar la tierra, la que reconoce cada planta y la sabe usar, pero también los antibióticos y la cirugía. Solo que no le debemos al capitalismo y al robo toda la creación de conocimientos y de tecnologías sin las cuales no podríamos vivir, porque son de la humanidad y de la madre tierra. Lo que hay que hacer es rescatarlas y ponerlas en su lugar. No estamos hablando de volver, estamos hablando de regresar al hogar, que es distinto. No es regresar en el tiempo, es habitar otro tiempo. Foucault se equivoca, sí tiene razón en que la casa se derrumba, pero se equivoca en decir que no hay más. Mucho, mucho más hay. Conversemos en el olvido. Hace unos días, y les recomiendo que lo vean, vi un documental que se llama Expedición Marimba sobre el Pacífico colombiano. Y por ahí hay un maestro, el mayor Tenorio, que dice, la marimba tradicional que está destemplada según la afinación temperada de Occidente, esa marimba que se afina con los espíritus y que cada chonta cortada que da un sonido es una nota, esa marimba se esconde, da vueltas, vuelve a surgir, se canta, y ese viaje de la marimba es el camino de la resistencia y nunca se va a acabar. Eso no lo puede ver Foucault, pero nos toca rescatarlo. No porque seamos mejores que Foucault o mejores que Occidente. Todas y todos nosotros nos podemos convertir en bandidos y ladrones y reproducir la codicia de Occidente. Si no fuera cierto eso, no estarían sometiéndonos como nos someten. El desafío está en nosotras y nosotros, a quienes habita esa hidra de destrucción y de codicia, liberarnos del patriarcado, del racismo, de la codicia. Nosotros, porque el capitalismo sigue existiendo, porque nos habita y lo reproducimos. Ese tiempo lo habitamos. Entonces, retornar al tiempo necesario y habitarlo es muy urgente. Y yo quería decir aquí sobre las preguntas que me hicieron para tocar también lo de la pospandemia que está allí también en esas preguntas. Entonces, ¿qué va a pasar en la pospandemia? Si ellos ganan, asumamos, y van ganando porque por lo menos que sepamos, estos espacios no los estamos tejiendo. Entonces voy a decirlo en esta frase con el poquito tiempo que nos queda. Si ellos ganan, nos van a someter con mucha más fuerza, nos van a reducir, nos van a controlar mucho más y la gente va a sufrir tanta hambre, tanto abandono, tanto rechazo que lo que viene es un reclutamiento para una masacre entre todos y una miseria masiva en la que ganadores van a ser los privilegiados y nos vamos a reclutar de un lado y otro de ellos. Pero eso al mismo tiempo es la oportunidad, como toda crisis, de reconocer que este mundo no aguanta más y que o volvemos a nuestro corazón y a la tierra o desaparecemos. Es decir, lo que pasa en Venezuela, por ejemplo. Si el Estado se cae, es la oportunidad de sembrar, de encontrarnos, de salvar el agua y de que resurja el nosotros y nosotras, como dice José Quintero. Eso no es asumirnos indios y negros, sino hacer el tránsito de que somos indios y somos negros ahora para dejar de serlo para siempre. Cuando se acaben los indios y los negros por nuestra propia resistencia, se acabó el capital. Sigamos conversando, sigamos tejiéndonos. Gracias, compañero. Sigamos remojando la palabra con Yubeca. Un abrazo enorme y perdonen que aquí solo quedó empezando.
Bueno, esta palabra seguirá en remojo. Hay mucho que discutir, mucho de qué hablar, pero bueno, el tiempo en estos nuevos reencuentros es corto, es otra limitante, pero trataremos de superar eso. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio de Remojando la Palabra con Yubeca, un espacio espiritual para intercambiar ideas, proyectos, sueños. Bueno, el día jueves estaremos hablando sobre el buen vivir desde el Suma Causay, desde la Amazonía colombiana. Entonces, para que nos acompañen, quedan cordialmente invitados. Muchas gracias a todos y a todas, especialmente a Manuel por aceptarnos esta humilde invitación por la Red Presencia NASA. Pai, 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 pai. Chao, gracias.